Y ustedes pueden buscar la figura que les guste, que crean conveniente de sus textos, de sus libros, que eso ayuda, porque esta es la propuesta que yo les hago, ¿no? Y ustedes tienen que hacer su trabajo y escogiendo las figuras que hablen lo que ustedes esperan. Entonces vamos a hacer la revisión con esta imagen de temporal primero. Cuando se carga para la clase, resulta que se desorganiza algo, porque no es en el orden que mando o que quiero que aparezcan, sino están de manera aleatoria, se llama, aparecen nomás las imágenes. Lo que tenemos que hacer es aprovechar, reconocer todas las imágenes, comenzando entonces del hueso temporal. Este hueso temporal está viéndose de afuera, es decir, estamos viendo la parte externa del temporal. Siempre les hablo de que ustedes se palpen este arco cigomático, pueden palparse para reconocer y ubicarse mejor en anatomía, ¿ya? Y aquí hay un tubérculo que va a servir para dividir la base del cráneo, el exocráneo, trazando una línea bicigomático o bituberculosa también que se llama, ¿no? Tubérculo cigomático. Entonces, la porción superior es la concha o escama. Aquí está bien delimitado, esto es para una arteria, para la arteria temporal profunda posterior. Entonces, aquí tiene que haber temporal profunda media y temporal profunda anterior. Y eso es teoría ya. Entonces, aquí dice cara externa de la concha del temporal. Este reborde que va a articularse con el parietal. La apófisis cigomática del temporal, y miren, se continúa con una línea hacia atrás, que se llama cresta la cresta que se va diluyendo dirigido hacia el asterium, hacia el parietal. Ya, otra cosa que se nota interesante aquí es esta cavidad, la cavidad clenoidea, donde va a articularse el cóndilo de la mandíbula. Pintado de verde está el hueso timpanal, que es una porción del temporal. Y aquí, revisando, tenemos una cisura. Esta es la cisura de Glaser, diferente de la cisura de la fosa de Gasser, de la cara anterosuperior del peñasco. ¿Ya? Aquí está remarcado también esto que corresponde al conducto de Eustaquio. Va a ser el conducto de Eustaquio. Y la apófisis estiloides en la parte de atrás, el orificio del conducto auditivo externo. Hay otro conducto auditivo interno que vamos a ver también. La cosa que ustedes estén reconociendo más. Y este conducto auditivo externo está formado por el temporal y por esta porción que se nota el hueso timpanal. Reconocemos también la apófisis mastoides. Aquí hay una leyenda que ustedes lo van a revisar. Ya, si hablamos uno por uno, vamos a demorar mucho y se va a volver compleja la explicación. Por eso les estoy ofreciendo las partes que ayudan a reconocer la figura. Y aquí está la apófisis mastoides. También se pueden tocar la apófisis mastoides. Claro, el conducto auditivo externo también. Entonces, lo que puedan palparse, lo van a hacer, porque eso ayuda en
en la localización, en la orientación de los elementos anatómicos y en el aprendizaje de anatomía. La postmastoides. Y aquí tiene un agujero mastoideo que comunica con las celdillas mastoideas. Luego esta porción se va a articular con el occipital y esta otra con el parietal, aquí arriba también. Bueno, entonces la vista lateral, ¿ya? Próximo del el conducto carotídeo, por aquí pasa la arteria carótida. Les pedí que anotaran en un cuaderno, entonces pueden anotar el conducto carotídeo que va a ir al agujero rasgado anterior y se describe en el agujero rasgado la arteria carótida que vamos a ver dentro de unos 15 o 20 minutos. ¿Ya? Entonces, les he pedido que anoten lo que les llama la atención para aclarar. ¿Ya? Aquí dice ranura digástrica para inserción del músculo digástrico, que es músculo masticador también. Esta es una vista lateral. El lado izquierdo entonces sería lo que hemos visto del lado derecho en la imagen anterior. Otra vez el conducto auditivo externo, la postmastoides, la ranura digástrica tendría que estar aquí para que se inserte el músculo digástrico, vientre posterior. La post estiloide siempre remarca, ¿no es cierto?, el cóndilo de la mandíbula, escotadura sigmoidea, la tuberosidad del maxilar. Recuerden, tuberosidad del maxilar aquí y apostmastoides. De estos van a partir líneas en la base del cráneo. Escotadura sigmoidea. Por ahí pasan los elementos maseterinos, venas, arterias y nervios maseterinos. Y en la rama del maxilar, de la mandíbula, aquí una línea oblicua. El agujero mastoideo, rugosidades para inserción del músculo masetero, el conio en la parte del ángulo de la mandíbula, el borde parotídeo, la eminencia mentoniana, el agujero mentoniano para vasos y nervios mentonianos, el reborde alveolar para los dientes de la mandíbula y el reborde alveolar para el maxilar, la espina nasal anterior, la escotadura piriforme, la fosa ascendente del maxilar, llamada también apos montante porque asegura los otros órganos. Se toca fácil, se palpa fácil los huesos nasales, ¿no? Cuando hay traumatismo, golpe, puede haber fractura de estos huesos, fractura nasal. La entrada de la órbita, el hueso unguis en la parte anterior, el reborde orbitario, el frontal con su cara anterior, el parietal, la línea curva temporal, ¿no? Y el asterio en la parte de atrás, el terio en la parte de adelante, la sutura lambdoidea, Y quiere decir lambda atrás, el frontal y la sutura frontoparietal. Ya entonces el frontal visto por delante, las eminencias frontales. Esta porción se llama sutura metópica, sutura con cositos, eminencia anterior, fosa temporal, esta fosa orbitaria externa para el malar, fosa orbitaria interna para el nasal,
espina frontal, esta de aquí, espina, que va a servir para articularse con los huesos nasales, la cara inferior, es decir, vista por debajo, las celdillas etmoidales, semiceldillas son porque los otros celdillas están en la parte de abajo, cara inferior del frontal con la fosa lagrimal, las lágrimas de la glándula lagrimal, esa se apoya aquí para limpiar el ojo cada parpadeo, ¿no? Y aquí hay otra fosita, la fosita troclear, para el músculo troclear. ¿Qué más? Aquí la entrada, estos son entradas al seno frontal, entrada al seno frontal. O si quieren, salida también. Hueso separado, aquí vemos el etmoides que tiene bastante complejidad. Esta es la vista superior, entonces esta es la post Christagalli. Hay un agujero ciego aquí. Las más laterales son estas, vista por debajo. Y este es etmoides vista por delante. Se ve otra vez la post Christagalli, miren. La post Christagalli. La lámina perpendicular del etmoides. Y esto es vista por delante. Las entradas a las celdillas etmoidales. Aquí sobresale la post funciforme que va a estar en la nariz. Es el esquema también del... Aquí vemos una escotadura, la post Christagalli. Este es vista lateral. El etmoides tiene bastante complejidad. Vamos a reconocer en las figuras de etmoides articulado que se forman el cráneo mismo, en la base del cráneo. Y aquí se ve todavía el etmoides ocupando la parte lateral y superior de la nariz, la post Christagalli, la lámina perpendicular, el cornete medio. No recuerden el cornete medio porque hay inferior y hay otro superior. Esto se ha hecho con molde, se ha identificado y se ha acordado. Aquí están las celdillas etmoidales. ¿Ya? Aquí está la lámina cribosa que vamos a ver y repetir también. Entonces, el etmoides tiene una porción vertical, la apófisis Christagalli, la lámina perpendicular, que se va a unir con el vómer y con el cartílago del tabique para separar la nariz en dos. El esfenoides, las partes del esfenoides, el cuerpo es uno, cuerpo del esfenoides, las alas menores, estas son dos, las alas mayores y las apopterigoides. Reconocemos en los dos. Esta figura muestra la parte de arriba, el cuerpo del esfenoide sigue con la fosa pituitaria, la lámina perpendicular, la hendidura esfenoidal pintada de amarillo, ambos lados, las alas mayores que se ven también por la órbita, por la región temporal y por la región cigomática. Entonces ya hemos nombrado tres partes: cuerpo, alas menores, alas mayores, apopterigoides con dos láminas, lámina interna y lámina externa. La espina de las alas del esfenoides,
Entonces, lo que vamos a hacer es reconocer lo más sobresaliente y luego ir aumentando elementos. Aquí está la articulación esfeno-bomeriana. El bómer es el hueso que separa en dos la nariz. El ala interna está aquí, el ala externa y dos fositas, escafoidea y pterigoidea. Entonces, vamos viendo y reconociendo. Aquí dice hendidura esfenoidal, ¿no? Posteriormente vamos a decir los elementos que pasan por la hendidura esfenoidal, mostrando en figura, en imagen. Ya, es lo mismo enriquecido. Ya ponemos un poco de elementos. Por el agujero óptico van a pasar los nervios ópticos. Esto corresponde a las carótidas, a las arterias carótidas, que vamos a ver también en las figuras posteriores. Estas arterias. Aquí corresponde un canal para el seno cavernoso, el borde superior de la lámina del esfenoides, la hendidura esfenoidal otra vez para el paso de elementos, el agujero redondo mayor para el nervio oftálmico, vamos poniendo algunos elementos, el agujero oval para el nervio mandibular o maxilar inferior, el agujero redondo menor para la arteria meningia media, otra vez la espina del esfenoides, ya la fosa pituitaria para la glándula pituitaria. Aquí vemos esta figura del esfenoides vista por abajo. Se ve el agujero redondo y le vamos a seguir aumentando los elementos. ¿Ya? Vista por debajo, esta es la cara inferior del cuerpo que tiene una cresta para la articulación con el bómer. Ya otra vez la espina del esfenoides, es decir, lo llamativo. Vamos a seguir repitiendo hasta que reconozcan ustedes y luego hacen su trabajo y su examen. Aquí otra vez las figuras, aparece pintado de amarillo el ganglio de Gasser del trigémino, tiene su nombre, dice trigémino, tiene 3 ramas, el nervio oftálmico que pasa por la hendidura esfenoidal, el nervio maxilar superior que pasa por el agujero redondo mayor y el nervio mandibular o maxilar inferior que pasa por el agujero oval. Aquí se ve la figura de la arteria meningia media que pasa por el agujero redondo menor. ¿Qué más se ve aquí? Se ve la arteria carótida para ubicarse. Luego a la externa, a la interna, pasamos al occipital. Esta es la cara posterior con las líneas curvas: occipital superior, occipital inferior, protuberancia occipital externa, fácil de palpar también, y una cresta que se dirige de la tuberosidad hacia el agujero magno. Su borde superior, que se lambda, articulación lambdoidea, les dije. Luego su borde externo, el ángulo inferior donde está la apófisis basilar, los cóndilos del occipital. Estos van a servir para articularse con la cavidad glenoidea del atlas, agujero condilio posterior, apófisis
basilar, la cara externa de la pobre basilar. Y aquí se insertan los músculos de la nuca, inclusive están anotados. Trapecio, complejo mayor, occipital, músculo occipital, es decir, esternocleidomastoideo esplénico. Los músculos de la parte posterior de la cabeza y de la nuca. Y la nuca es la parte posterior del cuello. Otra vez el agujero magno. ¿Ya? Y se va reconociendo y se va reconociendo. El occipital visto por detrás, la protuberancia occipital interna, aparece un canal para el seno longitudinal superior, otro canal lateral para el seno lateral, cresta occipital posterior, que se divide, miren, a un lado, el agujero magno, agujero occipital también, agujeros condilios, ángulo superior, ángulo externo, y se va describiendo, ¿no? Borde superior de un lado, del otro lado, el agujero magno otra vez, ya el parietal, su cara externa. Si tocamos es con una eminencia. Este borde se va a articular con el otro hueso, es decir, con el del otro lado, ¿no? Parietal de un lado y parietal del otro lado. Sutura sagital se llama. Línea curva temporal superior, línea curva temporal inferior. Va a constituir la fosa temporal, el borde inferior, que se articula con la concha o escama del occipital. Es cortado como si cortara con cuchillo, no es dentada como este de arriba, ¿no? Es como recortada así, parietal, occipital, cara interna y parietal, cara externa. Uno de los huesos más complejos es el hueso temporal, la escama está marcada aquí, es el canal de la arteria meningia media, que va a formar como hoja de higuera, eso se llama. La sutura petroescamosa, es decir, la porción escamosa se articula con la porción pétrea o peñasco. Hay que prestar atención en esta unión. Aquí va a venir la espina del esfenoides del ala mayor, aquí corresponde este espacio. ¿Ya? Presten atención a este ángulo. Aquí vamos a encontrar orificios de dos conductos, del músculo del martillo y de la trompa de Eustaquio, del oído. Cara anterosuperior del peñasco, lo que sobresale es la eminencia arcuata. Por fuera está el techo del tímpano, el borde superior del peñasco para el seno petroso superior. Aquí va a haber otro canal para el seno petroso inferior. Estamos hablando de senos. Es decir, los elementos óseos sirven para que circulen, para que pasen, para que atraviesen los elementos blandos. Aquí va a estar el seno petroso superior, aquí en este canal va a estar el seno petroso inferior. Este pintado de azul corresponde al seno lateral. Ahora, para ver este fondo del conducto auditivo interno, porque les dije que se tocaran, el conducto auditivo externo es del oído, de la oreja, del pabellón auricular, y esta está dentro, corresponde al fondo de este conducto auditivo interno, está abreviado aquí, y se ve una especie de caracol en la parte inferior, un orificio de conducto para el nervio facial y otros conductos pequeños para los nervios vestibulares. Por este conducto auditivo interno, cuyo fondo es este, atraviesan los nervios el octavo par, que es el estatoacústico, el auditivo, el facial y su intermediario, más la arteria auditiva interna,
Como ven, se van sumando los elementos, se van describiendo más los elementos. Este corte correspondiera a un corte de sierra, por ahí para ver el fondo, está al fondo de esto. Otra cosa interesante que llama la atención es esta que dice forcita piramidal, ¿ya? Y aquí hay otra forcita unguial. Atención, pueden anotar también, forcita piramidal y forcita unguial. Aquí dice forcita unguial para el acueducto del vestíbulo. Y en este va a desembocar el acueducto del caracol. Cubiertos de meninge en la persona sirven para aliviar la tensión. Cuando hay ruido fuerte, el exceso de energía del ruido viene por el acueducto del vestíbulo y acueducto del caracol. Es decir, si hay ruido fuerte debajo de la meninge, ahí termina el exceso de ruido, de sonido. El fondo del conducto auditivo interno. Este es un esquema del etmoides que hemos visto. Sus porciones aquí esquematizado, porción vertical, porción horizontal con la lámina cribosa y las masas laterales que están dibujados en esquema aquí. Esta porción es la porción del hueso plano del etmoides de la órbita, por eso está dibujado aquí como reborde orbitario. Entonces, esto está en la nariz, este espacio de los cornetes superior y medio, y este está formando la órbita, su pared interna. Es la lámina papirasi que se llama, es lisa y delgada y forma parte de la órbita. ¿Ya? Es un buen esquema. Aquí está lo mismo. La poscrista galli, la lámina particular, aquí dice concho superior y aquí dice concho cornete medio. El inferior es un hueso separado. Esto corresponde a la nariz. Cuando respiramos, el aire pasa por esta porción hacia la faringe. Entonces, sí, aquí muestra también, aquí dice cara orbitaria, ¿no? Lo que les expliqué antes. La lámina cribiforme, forma de criba, agujeritos para el nervio olfatorio que vamos a ver también. La poscrista galli para la inserción de las meninges. Entonces, los huesos se describen y luego van a formar cavidades. La cavidad orbitaria, la cavidad temporal. Algunos no vieron esta figura, entonces voy a repetir algo. Cavidad orbitaria, reborde orbitario. ¿Cómo está formando la cavidad orbitaria? ¿Cómo? Miren, por el frontal, cara inferior, hemos visto la fosita lagrimal y la fosita troclear, ¿no? Entonces, voy a tratar de ponerle menos detalles para que no haya confusión. Ustedes poco a poco van a aclarar también las figuras. Repasando la cavidad orbitaria, miren, está formado por el frontal, ala menor del esfenoides, ala mayor del esfenoides. En la anterior figura vimos que era la faceta orbitaria de las alas mayores, el hueso plano del etmoides que hemos visto en el esquema anterior, que les dije que formaba parte de la órbita y de la nariz, también el unguis o hueso lagrimal. Este verde corresponde a la porción orbitaria del maxilar superior y también el malar forma parte de la órbita. Y aparecen aquí, nombramos agujero óptico 1, hendidura esfenoidal superior 2, hendidura esfenomaxilar o esfenoidal inferior
Ya, el vértice está por el agujero redondo, es decir, del óptico, y la base corresponde al reborde orbitario. Así se describe la órbita, la cavidad orbitaria. Huesos nasales, fácil, miren cómo se está articulando con el frontal. Aquí hay una sutura. La apófisis de la mandíbula, apófisis del maxilar superior, la sutura con hueso nasal, el malar con su orificio suborbitario. Voy a disminuir la descripción para que no sea muy pesado por ustedes. La fosa temporal, cara anterior del maxilar, con la eminencia canina que se nota fácil, se palpa fácil, la fosa mitiforme, la fosa canina, el reborde alveolar superior, el reborde alveolar con los dientes de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, el agujero mentoniano para arterias y venas y nervios mentonianos, y otra vez aparece aquí sobresaliente la apófisis estiloides, ya, vista lateral. Cierren su micrófono los que tienen asuntos particulares. Ya, esta es la vista lateral, otra vez el frontal, el parietal, el occipital. Oye, cierren su micrófono. Pueden darse un tiempo para ir a conversar. Ya, o yo les voy a cortar, así no va a haber solo comunicación de mi parte. Entonces, la fosa temporal, la cresta esfenotemporal aquí, lo que está limitado por el arco cigomático, lo de arriba es la fosa temporal, lo de abajo es la fosa cigomática. Estoy haciendo descripción porque algunos no vieron estas figuras, por eso sigo describiendo, algunos ya deben conocer bastante. El hueso malar, llamado también cigomático, miren, tiene forma romboidal, ángulo superior, este es el inferior, el anterior articulado con el maxilar superior, el posterior con el apófisis cigomática del temporal. Otra vez, miren, el orificio de entrada del conducto auditivo externo. En el corte anterior vimos el conducto auditivo interno, por donde pasaban el séptimo y el octavo par, más la arteria auditiva interna, la apófisis estiloides para la inserción de músculos, ligamentos que forman el ramillete desviolano, el arco, este es el borde superior de la rama mandibular, tiene el cóndilo limitando atrás y la apófisis coronoides. En la apófisis coronoides se inserta el temporal, la escotadura sigmoidea para el paso de los nervios y arterias y venas que van a venir al músculo macetero, ¿no? Arterias maceterinas, nervios maceterinos. La apófisis mastoides, el occipital, protuberancia occipital externa, las líneas temporales superior e inferior. Miren cómo se acerca al malar, apófisis orbitaria externa del frontal, y se dirige hacia la incisura parietal del temporal, que es esta. Este es el endocráneo y este es el exocráneo. Vamos a hacer una rápida división. Para estudiar, se estudia en partes, es mejor, por eso se llama anatomía, estudio por partes. Este es el borde del ala mayor más este canal para el quiasma óptico van a formar el compartimiento anterior hasta el corte, ¿no? Hasta el corte.
El compartimiento medio está formado por el borde superior del peñasco y su límite anterior es este, el borde posterior de las alas menores. Y se van reconociendo los elementos de la mitad para afuera y de delante hacia atrás. Por ejemplo, aquí está la cresta occipital frontal interna, la post cristagalli, la lámina cribosa, por donde pasa el nervio olfatorio, la sutura frontoetmoidal, con dos agujeros que vamos a ver también para qué sirven. Esta porción se llama yugo esfenoidal, ¿no? En estas cavidades se van a apoyarse las partes del cerebro, el lóbulo frontal, aquí a la órbita, también una porción del frontal se llama porción orbitaria del lóbulo frontal. Aquí va a venir el lóbulo temporal y aquí va a venir el lóbulo occipital. Estas cosas son para el cerebelo. Haciendo el límite entonces el borde superior del peñasco y se describen, miren, el agujero oval que se ve por abajo y por arriba, el agujero redondo mayor, el agujero redondo menor para la arteria meningia, el agujero rasgado anterior, caras superiores del peñasco, a este ángulo viene la espina de las alas mayores del esfenoides, entonces se describe como la parte media, limitada también por el borde superior de la lámina cuadrilátera del esfenoides, y aquí tenemos la fosa posterior, con el declive o clivus de la apópsis basilar, el agujero magno rasgado, el orificio de la entrada de la salida del hipogloso, por aquí pasa el hipogloso, el duodécimo par, el agujero rasgado, se nota una marca para el seno lateral, después a este nivel se va a volver ya yugular interno, porque lo que está debajo de la base del cráneo ya es cuello. Y en la parte posterior sobresale el agujero magno. Este canal es para que se apoye la protuberancia anular del sistema nervioso. La cara postero superior del peñasco, donde describimos el conducto, orificio de entrada del conducto auditivo interno, más los elementos. Aquí está el canal lateral para la salida de la sangre, uniéndose la sangre de un lado y del otro lado. La unión de los senos se llama prensa de Erófilo. Aquí dice confluencia de los senos, la unión de los senos. Cresta occipital interna. Lo que no se ve aquí es la bóveda cortada. Ya vamos a volver a hablar del foramen magno y de estos agujeros, ya sea en la imagen posterior y también en las nuevas figuras que hemos puesto para la clase. Entonces, esta se divide. Les había hablado del tubérculo cigomático y de la postmastoides en la figura anterior. Por aquí se traza una línea, bituberculosa se llama. Lo que está por delante de esta línea es la porción facial de la base del cráneo. Aquí hay otra línea, desde luego que en dibujo se puede hallar, luego se vuelve imaginario, de una apópsis mastoides a otra, línea bimastoidea. Estas dos líneas dividen entonces en compartimiento anterior o facial la parte media o yugular y la parte posterior occipital. Otra vez el agujero magno, es decir, los elementos se ven de abajo, de arriba, lateralmente algunos elementos. ¿Ya? Aquí la postbasilar. En el cráneo mismo se toca una eminencia, se llama tubérculo faríngeo.
y por delante una fosita navicular. Ya el tubérculo faríngeo es para inserciones musculares. Aquí se van a insertar músculos de la cabeza, del cuello. Estas superficies son para articularse con la cavidad glenoidea. El pintor de celeste es el occipital. Y vamos a hacer una rápida división, simplemente didáctica, para el estudio, quiere decir. Un punto es el tubérculo, otro es la apófisis pterigoides, otro es el cóndilo y otro es la mastoides. Entonces se forma un cuadrado de un lado, al otro lado igual. Tubérculo cigomático, mastoides, cóndilo y base de la apófisis pterigoides. Entonces son dos cuadrados laterales y el cuadrado medio. Entonces, ¿por qué hacemos esta división? Solamente para el estudio. Es un estudio didáctico que se hace. Miren, vamos a trazar un cuadrado. Base de apófisis pterigoides al otro lado, al cóndilo del otro lado, y se forma un cuadrado y se va describiendo. ¿Qué describimos en este? El tubérculo faríngeo, agujeros rasgados, los cóndilos con la fosita condilia anterior y la fosita condilia posterior que se ve aquí. Ya, el agujero rasgado posterior, el agujero rasgado anterior. Es decir, vemos lo mismo, la cara posterior de la apófisis pterigoides, el agujero oval, el agujero redondo menor. El agujero redondo mayor no se ve porque está en el interior del cráneo. Luego, ¿qué pasa por este agujero oval? ¿Qué pasa por el agujero redondo menor o espinoso? Y esa es la descripción que hacemos. Esta porción del occipital con muchas rugosidades, hay cresta occipital interna, protuberancia occipital externa y las líneas curvas para inserciones musculares, esternocleidomastoideo, que viene de mastoides, porque es potente el músculo del cuello, el músculo lateral, el más importante por su volumen en el cuello. La cresta occipital, el tubérculo para inserciones musculares, rugosidades para el trapecio, complejo, etc. ¿Ya? Aquí se ve el asterium, formado por el temporal, el occipital y el parietal. Es una vista lateral, es decir, las figuras hablan por sí. ¿Ya? Aquí está el seno esfenoidal, la silla turca. Alas menores, este reborde ha sido descrito para dividir el endocráneo, el frontal, el seno frontal, el hueso nasal, la apófisis ascendente del maxilar que vimos en la cara externa, el cornete superior que describimos en el esquema del etmoides, el cornete medio y este cornete inferior es un hueso separado, pintado de blanco aquí. ¿Ya? Esta parte corresponde a la nariz. Esta porción ósea separa. Lo que está por arriba es fosa nasal. Lo que está por debajo es boca. Espina nasal anterior, apófisis pterigoides, el agujero oval, otra vez la apófisis estiloides, apófisis pterigoides, el asterium, el terium, es decir, la protuberancia occipital externa, y así vamos, es decir, repitiendo. Un repaso del esfenoides, el cuerpo, la fosa vista por arriba, la fosa para la glándula pituitaria, un canal para el quiasma, agujeros ópticos. ¿Ya? Y luego, aquí se marca un cuadrado, apófisis clinoides, anterior, posterior y anterior
y aquí está la glándula hipófisis en la silla turca. Se va a articular con el occipital, las alas mayores, las articulaciones. Recuerdan que se articula con el temporal, la espina del esfenoides, agujero redondo mayor, agujero oval, como ven es repetido, ¿no? Ala interna de la posterioides, ala externa. Ya, ahora esta es una imagen nueva. ¿Para qué sirve el estudio de los huesos? Primero, para saber sus características, las formas, las partes que tiene, y luego que forman las cavidades, etcétera. Van a servir para alojar, para traspasar, para las arterias, las venas, los nervios y para inserciones musculares. Aquí no hay músculos, pero hay meninges. Ya, meninges. Otra vez, viendo de delante hacia atrás y de la mitad para afuera. ¿Ya? La poscrista galli, la cresta frontal, el corte del seno frontal, para que sea más liviano. Y miren aquí, las arterias etmoidales. ¿Recuerdan los conductos orbitarios o etmoidales que comunicaban órbita con la porción anterior, el compartimiento anterior? Aquí están. Para eso sirven los conductos etmoidales orbitarios y para el paso de nervios también. Ya la poscrista galli. Aquí reconocemos los nervios olfatorios. Miren el bulbo que está apoyándose en el canal olfatorio de un lado del otro lado. Se va a formar nervio olfatorio. El primer par es ese. Y aquí están las cerebrales anteriores. Aquí está la cerebral media y aquí vamos a tener la cerebral posterior. Uniéndose las ramas de la carótida con las ramas del otro lado, van a formar este polígono que se llama polígono arterial de Willis. La carótida está entrando aquí. Está en la leyenda de la figura, van a poder reconocer el agujero oval con la arteria meningia menor. Entonces pregunta, ¿qué pasa por el agujero oval? La arteria meningia menor que acompaña al nervio mandibular o maxilar inferior. El agujero espinoso, el agujero redondo menor, aquí está dando paso a la arteria meningia media. Y se van ocupando los elementos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el agujero redondo menor? Para que pase la arteria meningia media. ¿Comprendido? Entonces, no es solo saber de hueso, sino saber para qué sirven, qué elementos pasan. ¿Ya? Es la arteria meningia media de un lado, la arteria meningia media del otro lado, la arteria meningia menor, aquí, la arteria meningia media, la cara anterosuperior del peñasco, la protuberancia arcuata, y luego unos orificios y conductos pequeños, finitos, los hiatos. ¿Dónde están? En la cara anterior superior del peñasco. ¿Para qué? Para los nervios petrosos superficiales y profundos. Ya, aquí se ve al otro lado la cara posterior superior del peñasco, el borde petroso superior, el conducto auditivo interno, y aquí está entrando la arteria para el oído. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan del clivus, de la parte declive de la apófisis basilar? Dijimos que alojaba la protuberancia, pero delante de la protuberancia, en su surco, esta es la arteria basilar, formada por las arterias vertebrales de un lado, arteria vertebral del otro. Luego de estas arterias vamos a ver dónde se originan. Las vertebrales vienen del cuello. Esta es la arteria espinal
anterior porque va a ir hacia la médula espinal. Esta cortada es la arteria espinal posterior. ¿Ya? Cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, arterias espinales. ¿Qué elementos pasan por el agujero magno? Aquí está, vertebral 1, espinal anterior, posterior, van a haber venas también, ¿ya? Así vamos describiendo. Este es el canal del seno sigmoideo, seno lateral, su porción de descenso hacia el agujero rasgado posterior, canal del seno lateral, y se van a juntar y la sangre va a salir por el agujero rasgado posterior al cuello, ¿ya? Para formar la yugular. Aquí dice otra arteria meningia, es decir, en la persona viva esto está ocupado, como quien dice, forrado por las meninges, y las meninges son membranas protectoras del cerebro, del sistema nervioso. Ya, aquí vemos, miren, ordenando un poco. En el endocráneo y en el exocráneo se ven arterias, venas y nervios. Aquí tenemos el endocráneo. Este es el contenido del endocráneo, como quien dice, separado con la bóveda y la base. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha cortado y se ha separado esto. El lóbulo orbitario, el lóbulo del lóbulo frontal, la porción orbitaria, el bulbo olfatorio. ¿Se acuerdan? Describimos el bulbo olfatorio delante. Como hay bastante detalle, muchos elementos, entonces se confunden en realidad. El bulbo olfatorio es este mismo. De un lado le falta aquí, y del otro lado, que tendría que ocupar esta porción, en la lámina cribosa del etmoides. ¿Para qué sirve la lámina cribosa? Para que pasen los nervios, para alojar el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio, el primer par. ¿Entendido? Aquí está. Se divide en 3 porciones, la externa y la interna. No vamos a entrar a detalle en esto de neuroanatomía, pero sí reconocer. ¿Ya? Aquí vamos. Primer par. Primer par. Segundo par. Aquí está escrito. Olfatorio, óptico, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y de adelante a atrás, el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio. ¿Se acuerdan del agujero óptico para el nervio óptico? Segundo par. Luego aquí tenemos los nervios del ojo. Por la hendidura esfenoidal pasan el nervio oftálmico, el tercer par, el cuarto par, el sexto par. Aquí está entrando, el sexto es este. Entonces, primer par, segundo par, tercer par, cuarto y el quinto es este con el ganglio de Gasser, que se apoya en la fosa de Gasser de la cara anterosuperior del peñasco. ¿Ya? Y se divide en 3. Nervio oftálmico, nervio maxilar superior para el agujero redondo mayor, nervio mandibular para el agujero oval. Es el agujero redondo menor para la arteria meningia media, ¿recuerdan? La arteria carótida en el canal carotídeo aquí. Y aquí hay un seno carotídeo, pueden anotar seno carotídeo. ¿Ya? Entonces hemos visto el 1, el 2, el 3, el 4, rama del quinto,
El sexto, que es este, como ven, de adelante hacia atrás, el trigémino con sus 3 ramas, repitiendo, oftálmico, maxilar superior, mandibular, este es el nervio cortado. Hemos llegado al octavo, ¿no? Aquí están en el conducto auditivo interno, ¿recuerdan? 2, el facial y el auditivo o estatoacústico. ¿Dónde? En el conducto auditivo. Arteria auditiva también va a haber. Luego, más atrás está el noveno, el décimo y el undécimo pares craneales. Aquí dice 10, 9 y 11. El 11 es el espinal. Entonces, ¿por dónde pasan los nervios? 9, 10 y 11, glosofaringeo neumogástrico espinal por el agujero rasgado posterior. Y en la persona viva está protegida y cuidada por las meninges. Aquí va a pasar también, ¿se acuerdan de la sangre? Esta es la bajada del seno lateral. Después de pasar este agujero se convierte en golfo de la yugular y la vena yugular del cuello. ¿Ya? Otra vez, primer par, segundo par, tercero, cuarto y sexto, quinto par con sus ramas, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, y falta uno, este. Por el condilio pasa el nervio hipogloso, que va a ir a la lengua. El nervio que pasa por aquí va a ir a la lengua, hipogloso. ¿Ya? Otra vez, olfatorio, para el sentido del olfato, claro. Estos son nervios motores del ojo. Hay una rama, el nervio oftálmico, que es sensitivo para el ojo, va a ir hasta la conjuntiva, ¿ya? La sensibilidad del ojo, nervio oftálmico, maxilar superior, maxilar inferior o mandibular. Entonces llegamos al séptimo y octavo, noveno, décimo, undécimo y el duodécimo. Como ven, se ha descrito de delante hacia atrás. Entonces, ¿para qué hemos estudiado osteología? Para decir por dónde pasan los nervios, los pares craneales. Aquí están descritos. Entonces, busquen figuras que les ayuden a entender, a comprender aquí. El agujero magno, el bulbo raquídeo cortado y se ve una parte ya cortada, parecida a la figura de la médula espinal. Aquí está el agujero magno, el canal del seno lateral, cresta occipital posterior, protuberancia occipital interna y los elementos que pasan. Miren, esta porción es el protuberancia anular, el bulbo raquídeo, la médula cortada, ¿ya? Parte inferior del bulbo es similar a la médula. Aquí está. Luego, esto es una arteria vertebral que pasa por este agujero. Las dos vertebrales de la derecha y de la izquierda. El bulbo cortado, que es similar a la médula espinal en esta porción. Y los pares craneales, vamos reconociendo. Bulbo olfatorio, primer par. Segundo par. Y vamos yendo. Tercer paro motor ocular común. ¿Ya? Luego están los otros pares craneales cortados. Estos. Tercer par, cuarto par y sexto par para el movimiento de los ojos. Ahora que estamos moviendo los ojos, están funcionando estos. Para los músculos del ojo, hacen mover el ojo. Son motores del ojo, ¿ya? Luego es este nervio
este nervio que es el trigémino está cortado aquí, con dos ramas, una voluminosa, sensitiva y una motora. ¿Cuántas funciones tiene el trigémino? Dos, sensitiva y motor. ¿Ya? El trigémino está aquí, el motor ocular externo, estos son los hipogloso mayor y los otros son los espinales de la médula espinal, el noveno, el décimo y el undécimo par. En el canal basilar de osteología cubierto por meninge está apoyándose la protuberancia y esta es la arteria basilar que va a formar el polígono de Willis y aquí está cortada la arteria carótida. ¿Ya? Entonces esta es la vertebral de un lado, la vertebral del otro, esto corresponde al cerebelo, a estas fosas. Más arriba están las cavidades para los lóbulos occipitales. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí está el seno longitudinal cortado. ¿Ya? Aquí cerca. Seno longitudinal cortado. Entonces, ¿qué hemos visto? Los pares craneales. Hemos visto algunas arterias, las meninges, el polígono de Willis. Aquí está el polígono de Willis con sus ramas. Esta unión en 5 lados se llama polígono. ¿Qué quiere decir polígono? Que tiene varios lados. No es cuadrado, no es triángulo, es polígono. Este es el polígono. La arteria basilar, la arteria espinal, las vertebrales. ¿Quiénes forman la arteria basilar? Basilar quiere decir de la base. ¿Ya? La arteria auditiva interna siguiendo al conducto auditivo, canal del seno petrol superior. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden buscar las figuras que quieran, yo les ofrezco esto como una manera de entender más fácil los elementos. Repasando un poco más, hendidura esfenoidal. Pregunta, ¿qué pasa por la hendidura? Estos elementos. Arterias y venas más es. Aquí está el agujero oval, está cambiado en este caso. El oval es este. El redondo mayor es este otro. Y el agujero redondo menor este. Por aquí va a pasar el nervio maxilar superior, por aquí el nervio mandibular inferior. El seno lateral cortado. Ya. Eso sería, jóvenes. Y vamos a ir aumentándole más elementos, pero me parece que por hoy es bastante y suficiente que hayan visto tantas cosas. Lo que no quiero es que se confundan también, ¿no? Que vayan paso a paso reconociendo los elementos, sumando y sumando hasta que entiendan bien. Esta semana vamos a seguir repasando estos elementos, vamos a identificarlos más. Miren, ha sido un repaso de los pares craneales. A los pares craneales hay que estudiar por dónde van, a dónde van y luego sus funciones. Es interesante, el facial, el nervio facial, va a ir a la cara, por eso se llama facial, para los músculos de la cara son. Entonces la pregunta es, ¿por dónde va a llegar a la cara? ¿Entienden? ¿Por dónde?
facial está séptimo. El octavo es el auditivo o estatoacústico, para escuchar y para el equilibrio más. Se complementa entonces con los nervios vestibulares. El auditivo tiene dos tipos de nervios, el vestibular para el equilibrio y el auditivo mismo para la audición. Su otro nombre es estatoacústico, es decir, para estabilidad y para escuchar. Lo mismo, ¿no? Glosofaringio, un nervio complejo. ¿Por dónde sale? ¿Por dónde va a ir? A la faringe va a ir, ¿no? A la lengua también. Aquí tenemos el neumogástrico para la rama para la lengua también. ¿Por dónde va? Este es el más, no el más importante, el mayor de los pares craneales, porque va a ir hasta el abdomen este. Este dice que los faringes solo va hasta la faringe. El espinal va al hombro, a los músculos del hombro, especialmente al trapecio y al esternocleidomastoideo. Su nombre dice hipogloso mayor, quiere decir que de voluminoso se llama mayor y está debajo de la lengua, por eso se llama hipogloso mayor. ¿Entendido? Primer par, ¿por dónde pasa? Segundo, tercero, cuarto, ramas del quinto, por la hendidura esfenoidal. El quinto tiene tres, oftálmico maxilar superior, por el agujero redondo mayor y por el agujero oval, el nervio mandibular. El séptimo y el octavo por el conducto auditivo interno, tienen que, uno se queda en el oído, claro, y el facial llega hasta las glándulas, hasta los músculos de la cara. Glosofaringe, su nombre dice a la lengua y a la faringe, otra función del glosofaringeo. El neumogástrico también da algo de inervación para la lengua, neumo para los pulmones, para el estómago y también para el intestino. Espinal para los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, hipogloso mayor para los músculos de la lengua. Ahora que estoy hablando, estoy haciendo funcionar los músculos inervados por este par. Eso es la clase, jóvenes. Me apuré un poco porque pensé que iba a tardarse más, pero lo interesante y lo importante es que ustedes entiendan lo que he hablado, porque para memorizar tienen que estudiar y estudiar más, ¿ya? Así como estamos repitiendo. Pueden hacer preguntas, jóvenes.
que se permite el micrófono. Ya, jóvenes, eso sería entonces hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor, Hasta Sí. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. hasta luego, doctor.